asociadas a otras áreas, ¿no? Hablamos de biología, endocrinología, etcétera, etcétera, ¿no? Porque un poco como el abanico de diagnóstico se abre, no solamente ya puede tratar el oncólogo, sino porque buscar opiniones de otras áreas, ¿verdad? Entonces, dentro de estas 5 patologías que vamos a ver el día de hoy, lo importante es el hiperandrogenismo, ¿no? Como causa fundamental de varias patologías. La literatura, ¿qué es lo que dice? Alteración, como ustedes pueden ver, ¿no? Que se va a manifestar por signos y síntomas que afectan la reproducción y el metabolismo. Importante, anteriormente solamente sabíamos que la reproducción era la más afectada, pero hoy por hoy, con los nuevos adelantos, se ha descubierto que sí el metabolismo, por eso van a ver mucho que se hace exámenes de resistencia a la insulina para ver y tratar a estos pacientes, ¿no? Con síndrome de ovario poliquístico, que es la causa patológica, digamos, una de las principales, ¿ya? Y es la más importante. Entonces, este hiperandrogenismo, que va a tener unos síntomas importantes. ¿Qué dice acá? Hirsutismo, ¿no? Acné y alopecia. Justamente hay unas imágenes que he traído para que ustedes puedan ver, que también está en la literatura, para que ustedes puedan ubicarse y poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿No? Tiene la axila, etcétera, etcétera, ¿no? La pilosidad, y generalmente va a estar dado en la edad reproductiva, ¿no? Con desórdenes ovulatorios y SOP, que es síndrome de ovario poliquístico, que es lo más fundamental dentro de estas patologías. La etiopatogenia nos dice que hay un aumento en la producción endógena de andrógenos. Es lógico, no estamos hablando de hiperandrogenismo, pero ustedes deben saber en qué área se puede suscitar esto de la economía humana. ¿No? En las glándulas suprarrenales, donde ocurre la esteroidogénesis. ¿Dónde más? ¿Dónde más se da la esteroidogénesis? ¿En los ovarios puede ser? Es otro de los sitios que se pueden dar, ¿no es cierto? Entonces vemos acá estas patologías asociadas mucho a problemas, ¿no? De la corteza renal, porque sabemos que hay una médula renal. La corteza renal, ¿saben qué es lo que secreta? ¿Qué partes tiene la corteza suprarrenal? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? Fascicular, reticular, glomerular, ¿verdad? Entonces no tienen que olvidarse, porque cada uno secreta diferente, ¿no? Componentes que van a ser importantes para la, ¿no? Para la fisiopatología. Entonces vemos acá que puede haber en las glándulas suprarrenales una alteración. Luego, ¿dónde? Las gónadas. Si hablamos de los ovarios, ¿perfecto? Tejido periférico. Acá bastante se habla ya de la resistencia a la insulina, ¿no? Porque puede ser otros órganos, ¿no? O sistemas que realmente se va a afectar, ¿no? E inclusive hablan de una forma idiopática, ¿no es cierto? ¿No? Y no se olviden que también hay una forma que es, ¿qué les digo? Natural, digámoslo, fisiológica, ¿no? ¿En qué momento se han leído algo? ¿En la gestación no les parece? En la gestación hay una alteración también de las hormonas. ¿Dónde más? En los adultos, en las abuelitas, ¿cómo le ven? ¿Con bigotes a veces o no? Entonces hay alteración, ¿no? Hiperandrogenismo. Entonces, esas son situaciones fisiológicas que se dan, ¿no? en estos fenómenos. ¿Qué más nos dice la etiopatogenia? Que hay un aumento de la biodisponibilidad, ¿no? de este elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una reducción de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, o liberador, etcétera, tiene varios nombres, ¿no? Pero es la que lleva y de algún modo regula las hormonas tanto en el hombre como en la mujer, ¿ya? Entonces, esto hace que en estas patologías está reducido, por lo tanto va a haber un aumento, ¿no? de estos estrógenos, ¿verdad? Andrógenos, ¿no? Entonces va por la reducción de esta hormona. ¿Perfecto? ¿Qué más dice? Bloqueo en la transformación de estrógenos, ¿no? Por la carencia de citocromo o CYP450, ¿no? Dentro de la cascada de evolución de este proceso fisiológico, fisiopatológico, vemos, ¿no? que va a haber una transformación. Entonces, ¿dónde ocurre esa transformación? ¿Han leído fisiología o fisiopatología? Leen bastante, ¿no es cierto? O sea, les incide en esto. La esteroidogénesis ovárica, ¿dónde se da? En la corteza, ¿no? ¿De qué? ¿Del folículo o del óvulo? Folículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas capas tiene el folículo? En el proceso del folículo primario, secundario y
folículo de Graf, que es el terciario, ¿cuántas capas tiene? El dos. ¿Entonces cuáles son? La teca, ¿no? La teca y la granulosa. La teca, ¿cuántas capas tiene? Dos. ¿Cuáles son? Interna y externa. ¿En dónde se produce este fenómeno? En el interno. No, justamente viene desde el colesterol, se procesa justamente con los citocromos hacia la androstenediona, ¿no? Y la androstenediona pasa a la glomerulosa, ¿para qué? Para que sea procesada estriol y estrona, que son las dos hormonas fundamentales. Esto muchos ustedes lo han leído en fisiología, ¿no? Es cuestión de que recuerden, seguramente lo han leído, pero acá lo tienen que aplicar a la ginecología, ¿no? Para que nos ayude, porque no es todo, ¿no? Porque cada área ya de la especialidad hace uso de todo esto lo que hemos estudiado para que nosotros luego saquemos conclusiones en biología, en fisiología, fisiopatología, todo lo que están estudiando ustedes, ¿ya? Por eso siempre deben hacerse un cuadro y tratar de resumir para que luego puedan entender todas las diferentes especialidades de la medicina, si no se van a perder, ¿perfecto? Entonces es importante que ahí sucede esto, ¿verdad? También hay un aumento de la sensibilidad periférica a los andrógenos, en el caso de la resistencia a la insulina, y algunas veces porque también toman los andrógenos, ¿no? Los pacientes por X motivo, como vamos a ver posteriormente, sucede todo este fenómeno del hiperandrogenismo. Bueno, hablan de un 90, algunos 70, 80, ahí es variado, que el ovario poliquístico es básicamente una de las patologías fundamentales, ¿no? Y con el hirsutismo idiopático, que si es idiopático no se identifica el origen, ¿no? También hablan de una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, porque hay dos, ¿no? Con menos del 5%, también sucede que existen tumores que pueden secretar, ¿no? A nivel de la corteza renal, ¿no? Tecomas, etcétera, etcétera, que pueden producir andrógenos, ¿no? En un 0.2%, y también puede haber una hiperprolactinemia, o síndrome de Cushing, acromegalia, ¿no? Y también el uso de andrógenos o medicamentos como el danazol, por ejemplo, que utiliza mucho en ginecología. ¿Para qué? ¿Para qué patología utilizamos? Esto utilizamos bastante endometriosis, no se utiliza, porque es un anti o pro hormonas, ¿eh? Esto es importante porque tratamos de prohibir, eliminar, ¿no? Entonces, y el ácido valproico, ¿quién va a ser psiquiatra? O neurólogo, epilepsia. En neurología se utiliza el ácido valproico, ¿no? Entonces, si una paciente le viene a la consulta, debe saber para ver, no, si está tomando de repente, usted ya puede tener un diagnóstico, ¿verdad? Luego, dentro de la manifestación clínica, tenemos hirsutismo, hipertricosis, alopecia, bueno, hemos visto acné, seborrea, atrofia mamaria, oligomenorrea, menorrea, voz gruesa. El síntoma más frecuente es el aumento del vello corporal. Entonces hay una hipertricosis y un hirsutismo, ¿no? Entonces, ¿es diferente? Sí. Han leído, ¿cierto? Que la hipertricosis, ¿cómo se diferencia del hirsutismo? Porque el hirsutismo no está en las zonas propias del vello corporal del varón y está relacionado ¿a qué? Es andrógeno dependiente, lo otro no. Entonces, esa es la diferencia. Lo otro es una vellosidad que puede aparecer en diferentes partes, ¿no? Bueno, solamente para una terapia que pueda suscitarse en estos casos para complementar, ¿no? En cuanto al tratamiento, en caso de que sea necesario. Y luego tenemos que hablar de la alopecia, ¿no? Que discretas elevaciones de andrógeno ya producen este proceso. Es lo que la literatura no menciona, ¿no? Especialmente en mujeres jóvenes con acné y hirsutismo. También es bueno investigar enfermedades como ovarios poliquísticos y tumores, que muchas veces no se estudia y puede quedar a nivel de, ¿no? Un diagnóstico incipiente, ¿no? No hacemos el diagnóstico oral, ¿no? Las manifestaciones son pérdida de pelo del patrón femenino, no es más difusa que en los varones, y el pelo de la zona superior y más central del cuero cabelludo se vuelve más fino con disminución de la masa capilar, ¿cierto? Esta es una escala de Ludwig que se utiliza para alopecia, ¿ven? 1, 2, 3, y muchas veces puede ser frontal o inclusive ya avanzado, ¿no? Dependiendo de qué nivel, ¿no? está el proceso de la enfermedad. La clasificación del hirsutismo, hablamos de la escala de Ferrinan-Gallwey, que califica de 1 a 4, ¿no? Con densidad de pelo terminal en cada una de las 9 referencias, ¿no es cierto? Entonces vemos acá las 9 referencias, vemos acá, ¿qué zona es esta? Dígame, anatomía. 1, 2, 3 grados. ¿Qué zona? Naso, labial, podría ser, ¿no? Todo puede tener los nombres, claro, a veces la bibliografía nos dice todo. Esta zona, mentoniana. Acá, pecto, galo, ¿no? Y aquí,
abdominal. Y esta zona del escudo, ¿no? Es típico en la mujer y el hombre romboide, ¿no? Entonces varía ya por el tipo de hormonas, ¿no? Los brazos, ¿no? Antebrazos, me parece, acá piernas, ¿verdad? Zona dorsal y en la parte sacro, ¿no? Lumbosacro, ¿verdad? Entonces todo ello lo cataloga como en esta clasificación, menos de 8 no patológico, de 8 a 11 leve, de 11 a 19 moderado y más de 20 grados. Pero ojo, dice mayor de 15, hacer más estudios, porque muchas veces puede no complicarse con solamente ya tener mayor de 15. ¿No? Y también si este hirsutismo desde aparición rápida, progresiva y repentina, ¿no? O hay clitoromegalia, ¿no? Puede haber, ¿no? tumores que estén exacerbando toda esta anatomía, ¿no? Es importante hacer los estudios. ¿Y qué más dice? Se asocia con problemas de menstruación y la infertilidad, la obesidad y acantosis nígrica. Eso es muy frecuente ver en estos procesos patológicos, ¿no? Este es un cuadrito para evaluación del hirsutismo, para ver que un crecimiento es brusco, ¿no? De rapidez y se viraliza, ¿no? Y se virilización con un Ferdinand Gallwey de mayor de 15 y el otro ya lento, ¿no? Peripuberal, ¿no? No hay virilización, ¿no? Entonces esto es más, digamos, sutil. En esto sí es más complicado. ¿Por qué? Porque va a ir a un fenómeno de tumor. Entonces, si es tumor, entonces puede ser maligno y podemos encontrar ya patología más seria, ¿no? Entonces, es importante hacer los estudios de testosterona y sulfato de dihidroepiandrosterona para poder ver si esto, a qué nivel no está afectando, y lo que nos va a descartar fundamentalmente, ¿qué es? La ecografía, luego la tomografía, que es importante, o la resonancia magnética, que sí, actualmente bastante se usa en varias áreas de la medicina, ¿no? Es importante para poder desarrollar. Y si en el laboratorio y los estudios de ultrasonografía me alteran, van a salir estos 4 estados fundamentales, ¿no? Si la testosterona está elevado y hay ovulación y los ovarios están normales, podemos entrar a un diagnóstico de hiperandrogenismo idiopático, ¿no? Y si la testosterona está normal, la ovulación y los ovarios normales, podemos encontrar un hirsutismo idiopático. Y si la 17-hidroxiprogesterona basal está mayor de 200 nanogramos o 1000 nanogramos por decilitro, o hacemos un estímulo con ACTH, ¿no? A una hiperplasia, ¿no? ¿Qué más? Adrenal congénita no clásica, ¿no? De aparición tardía, y solamente encontramos si la morfología, ¿no? Ecográfica está con muchos folículos, a un síndrome de ovario poliquístico, que nos va a descartar, ¿no? Entonces, más o menos nos guía, ¿no? En cuanto a la aparición, ¿no? Si es inicio o es brusco, rápido, ¿no? Y en algunos casos puede irse más allá, síndrome de Cushing, como vamos a ver, que han leído ustedes también seguramente en otras áreas, y especialmente también cuando a veces afecta la prolactina, ¿no? Entonces, esto es fundamental para poder descartar e ir, ¿no? Nosotros tratando de hacer una disquisición clínica y poder ya tener un cuadro clínico un poquito más orientado al diagnóstico. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Entonces, sabemos que hay un diagnóstico diferencial claro, ¿no? Entonces, entre el ovario poliquístico, la hiperandrogenemia idiopática, hiperplasia, como hemos visto, y fundamentalmente la no clásica. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? También al síndrome de resistencia de la insulina tipo A, ¿no? De la distrofia parcial familiar, tumores secretantes, acromegalia, Cushing y atrogenia también, ¿no? En algunos casos por esteroides anabolizantes, ¿no? Muchas veces van a los gimnasios y pueden tener problemas al ingerir algunas sustancias, ¿no? Anabolizantes. Es importante saber para el diagnóstico diferencial. Tratamiento, básicamente basado en una farmacología con terapia supresiva, ¿no? Es lo que siempre clásicamente se viene haciendo, y también la literatura que ustedes están consultando, ¿no? Nos indica que es importante darles contraceptivos o anticonceptivos orales, ¿no? De los cuales que tengan mayor, ¿qué te digo? Agentes que eliminen o que reduzcan, ¿no? Los andrógenos, ¿no? ¿Cuál sería? Ciproterona, por ejemplo. Hay muchos, entonces tienen que leer quienes tienen mayor posibilidad de poder bajar, ¿no? Los andrógenos en estos pacientes, y para que de algún modo contrarresten, ¿no es cierto? Entonces es importante, estos contraceptivos orales también utilizan glucocorticoides y análogos, ¿no? De la hormona liberadora de las gonadotropina.
También algunas veces se utilizan estatinas, porque como estamos viendo, va muy relacionado a los trastornos del metabolismo. Entonces quiere decir, son pacientes a veces poco vienen, ¿no?, con problemas, ¿no?, de acantosis, obesidad, todo. Entonces es importante utilizar la estatina. Dentro de ella, ¿qué tenemos? Son varias, ¿no?, que se utilizan: vastatina, simvastatina, atorvastatina, lo que ustedes seguramente han escuchado, pero es cuestión de que lean y vean que sí, se lee, se trabaja con estos medicamentos, ¿ya? Entonces también utilizamos antiandrógenos, ¿no?, como espironolactona, ¿no?, lo que van a hacer nefrólogos, utilizan bastante, ¿no?, para cardiólogos también, ¿no?, para hipertensión, para ver también, ¿no?, el flujo renal. Flutamida utilizan, acetato de cicloterona, ¿no?, que como un antiandrógeno potente, ¿no?, y algunos anticonceptivos tienen. También se utilizan los inhibidores de 5-alfa reductasa, como finasteride o finasterida también menciona, no está la indicación, pero no en la reproductiva porque puede producir una feminización del feto, es importante saber eso, ¿no? También sensibilizadores a la insulina como la metformina, pioglitazona, etcétera, etcétera, eflornitina, etcétera, etcétera, para poder evitar, ¿no?, especialmente el hirsutismo, ¿no es cierto?, que pueda generar, inclusive en crema, ¿no?, para poder utilizar. Métodos mecánicos, láser, electrolisis y tratamientos quirúrgicos, menos utilizados. ¿Por qué? Porque según lo que menciona, muy difuso y de mala calidad para hacer el trasplante, entonces no casi tiene buenos resultados, por eso no lo utilizan mucho. ¿Qué más tenemos acá? Básicamente eso fue el síndrome, ¿no? Utilizan el ovario poliquístico. Actualmente también se está utilizando algunos elementos, vitaminas que puedan ayudar, ¿no? Pero casi la bibliografía que le está pidiendo ustedes de Williams casi no lo menciona mucho, por eso nosotros tenemos cuidado de mencionar, ¿ya? Pero sí existen tratamientos novedosos, innovadores, ¿no? Hablamos del inositol, etcétera, etcétera, que pueden ayudar especialmente para la resistencia a la insulina, ¿no? Pero eso ya dentro de la bibliografía que les va a pedir no está estipulado, pero como cultura general y con ustedes para que tengan más conocimiento pueden ir leyendo esa parte, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Hiperplasia suprarrenal congénita. Otra patología importante, ¿no?, que es también un trastorno hereditario autosómico recesivo desde la infancia, ¿no? ¿Qué va a producir? ¿No? Las hormonas, las glándulas suprarrenales, ya hemos visto: cortisol, aldosterona, andrógeno, ¿no? Entonces son tres elementos que van a ser importantes para, ¿no?, tener todo el organismo bastante activo, ¿no? Porque justamente en la glándula suprarrenal, en la médula, ¿qué tenemos ahí? La epinefrina o la norepinefrina, y eso justamente cuando se altera o cómo es que su fisiopatología, dónde más va a incidir en las pulsaciones, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber bien, que esta glándula es importante. Y si hablamos más arriba, como hemos visto, de la zona fascicular reticular, vemos acá en la zona reticular cortisol, ¿no?, que es una zona glucocorticoide, ¿no?, la zona de glucocorticoide, porque la aldosterona vendría a ser es un mineral, una corticoide. Entonces, ¿dónde va a estar en la zona fascicular? Reticular, ¿no?, en la otra zona, que van a generar, las tres zonas están acá, ¿no? Entonces, y la esteroidogénesis que estamos estudiando es en esta zona, ¿no? Como estaba mencionando, la androstenediona, minestrona, estradiol, ¿no? Van a través del ciclo, ¿no?, 19A, son varios, ¿no?, varios citocromos, etcétera, enzimas que van a procesar, ¿ya? Pero es importante que nivel, si hay una eliminación, por ejemplo, acá una alteración, entonces va a quedar esto elevado, entonces vamos a tener problemas como, por ejemplo, acá, si hay una disminución, entonces la androstenediona va a quedar que es un andrógeno importante que va a hacer que haya estos fenómenos, ¿no?, de hirsutismo, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de esas enzimas, dice, si se altera, genera, ¿no?, un determinado déficit hormonal. Entonces, son 5 los tipos que tenemos ahí, y también en ocasiones aumenta la producción hormonal a pesar del efecto enzimático, ¿no? A veces siguen produciendo las hormonas, ¿no? Entonces, la hiperplasia de la corteza suprarrenal produce déficit de la producción de cortisol y aldosterona, un aumento de la ACTH y una producción excesiva de andrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que es más importante son de estas patologías? Los andrógenos. Etiología: déficit de una de las enzimas que estamos mencionando, en la esteroidogénesis suprarrenal de cortisol, ¿no? Hay 5 formas clínicas, de las cuales vamos a ver, la primera es la clásica y la no clásica, ¿no es cierto? Se divide en 2.
de las cuales la primera es la que se va a detectar más en pediatría, ¿no? Los pediatras, por favor, van a toparse con este proceso patológico y tienen que estudiarlo igual que nosotros. Pero en la parte ginecológica nosotros más nos encontramos con este tipo de forma moderada o no clásica, porque ya siendo un poquito más adulta, con un déficit enzimático parcial, ¿no? Y se inician las manifestaciones en la adolescencia, infancia, un poquito más allá, ¿no? La casuística 1 en 1000 pacientes, ¿ya? Estos los tipos que les estoy mencionando son 5. El primero es el más importante que hemos leído, no clásica y clásica. ¿Perfecto? Acá está, clásica y no clásica. Nosotros centrémonos en esta, ¿no? Porque vamos a encontrar más patología. ¿No? La otra es más severa, ¿no? Y más en pediatría se ve, ¿no? Y esta es más frecuente con la prevalencia que hemos leído, ¿no? Y son portadores de la mutación con síntomas leves. Es posible que no se identifique hasta la infancia o la adultez. Las demás no son para los que van a ser investigadores, ¿no? Un poco más tiene que adentrarse, ¿no es cierto? Entonces, 11 beta hidroxilasa, 3 hidroxiesteroide deshidrogenasa, 17 alfa hidroxilasa y déficit de la proteína STAR, ¿no? Hiperplasia suprarrenal congénita lipoidea, ¿no? Pero lo importante es acá, ¿no? La no clásica que vemos acá dentro de ginecología. Esto solamente para observar cómo es el proceso de la degeneración, de tener la hipertrofia del clítoris. Mira cómo pueden ir hasta el grado 5, ¿no? Y luego el seno urogenital, cómo se va cerrando acá los labios, hasta el escroto ya cerrado. Pero, por ejemplo, acá tenemos una imagen. Mire, ¿qué parece? ¿Varón o mujer? ¿Qué parece? Varón. Pero ha sido, mire, 44 XX, es mujer. Y ha sido criado como varón. Sucede en esos casos, ¿no? Pero esto va dentro de la genética. Se dan cuenta que son varias áreas que hablamos, es una sola, pero sucede. Entonces nosotros teníamos que buscar el consenso, ¿no? Para poder, de algún modo, ir a un diagnóstico más claro. Tenemos más imágenes de la no clásica, como les decía, donde tenemos que observar todo este proceso, donde es el déficit de la 21 hidroxilasa con un 90% y 11B hidroxilasa con el 5%. La clínica es la etapa peripuberal o adulta inclusive, ¿no? Adulta, diferente a la clásica, ¿no? ¿Qué más hay? Hirsutismo, oligomenorrea, acné y fertilidad. Entonces el diagnóstico va a estar dado por el medir la 17 hidroxiprogesterona basal en la fase folicular precoz, no suspendiendo los anticonceptivos, no debe tomar nada para estar limpia, ¿no? la señora, la paciente, y en amenorrea, ¿no? Y con un valor normal de 2 nanogramos por mililitro, ¿no? Y si es mayor de 10, casi ya nos da el diagnóstico. Entonces, de 2 a 10 podría ser en duda todavía, se vuelve a repetir, ¿no? Y también se puede hacer con estímulo de ACTH, ¿no? Si el resultado de 2 a 10, confirmar con otro método, ¿no? En cualquier momento del ciclo. Entonces, es el gold estándar para el diagnóstico, ¿no? Entonces, tenemos ACTH 0.25 intramuscular o endovenoso por 60 minutos aproximadamente. Entonces, medir nuevamente, nos da mayor de 10, entonces ya tenemos un diagnóstico, ¿no? E inclusive otros autores mencionan hasta 15. En la medicina siempre hay un poco de variación de acuerdo a los autores. Ustedes tienen que ceñirse, como son alumnos, a su bibliografía para no tener problemas en el examen y todo eso. Pero ya cuando salgan profesionales ya pueden ampliar su conocimiento, o cuando hagan la tesis, ¿no? Sí pueden hablar ya más bibliografía, etcétera, ¿no? Porque ya se trata de discutir el tema, ya no se trata ya de aprender, ¿no? Entonces es importante esto en esta parte. Perfecto. Tratamiento. Tenemos que dar medicamentos que eviten, ¿no? El hiperandrogenismo y mejorar la respuesta con antiandrógenos, ¿no? Primera elección son los anticonceptivos, ¿no? Que tengan cicloterona, importante, ¿no? También puede ser con espironolactona, ¿no? Si no responde el hirsutismo, dexametasona se puede usar, ¿no? Perfecto, o no, inclusive esto mejora el acné y la oligomenorrea que es frecuente en esas pacientes. Puede asociarse a medidas cosméticas, hemos visto anteriormente que sí, ¿no? Entonces para que repasen vean qué es lo más adecuado para eso. Vemos ahora que un poco ya más centrado al ovario poliquístico. ¿Estamos bien? ¿Cómo empezamos, no? Ya, entonces, a todas las palabras por el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Seguramente ya también de repente lo han desarrollado,
pero es más frecuente, como hemos visto, afecta 4 o 12%, inclusive hablan de 6 a 12, a 16, ¿no? William habla del 16% de las mujeres de edad fértil. Es frecuente la ovulación crónica y el exceso de andrógenos, 20% en edad reproductiva y 50% en mujeres que tienen signos clínicos o bioquímicos de anovulación o exceso de andrógenos. Y esto se fue en el 35 ya se estudió, estos dos estudiosos, Stein y Leventhal, no solamente encontraron trastorno menstrual, esterilidad y hirsutismo, obesidad en un grupo de mujeres, ¿no? Entonces el Instituto Nacional de Salud en el 90 lo asocia con hiperandrogenismo, anovulación crónica y la irregularidad menstrual. Entonces básicamente los estudios hacen que vayan conceptualizando el proceso, porque todavía está recién en inicio. Y luego ya hablamos del criterio de Rotterdam, que es lo más fundamental, ¿no? En 2003, donde hablan estos 3 criterios. Uno de una disfunción ovárica, con oligomenorrea, hiperandrogenismo, ¿no? Con el clásico hirsutismo, acné, y de un bioquímico hablan ya con una testosterona libre y total alta, y empiezan a hablar en el 2003 ya de la ecografía, ¿no? De una morfología ovárica de un ovario ambos con un volumen no mayor de 10 centímetros cúbicos o 12 folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro, ¿no? Y cualquiera de los criterios nos hacían pensar este síndrome, ¿no? Que sea positivo, ¿no? Siempre es bueno excluir otras patologías, ¿no? Porque podrían asociarse. Entonces, es importante tener conocimiento de esto, pero para que no se mareen, yo lo que he visto entre la práctica, lo importante es primero la clínica, ¿ya? La clínica que viene con eso, con el laboratorio. Y por último es la ecografía, ¿no? Porque a veces la ecografía, como la mujer cada mes tiene diferente cantidad de folículos, entonces puede que varíe, ¿no? Entonces hay la duda, por eso es mejor esperar y asociarse con un diagnóstico de las testosterona. Y son varios, como vamos a ver, dosajes de hormonas para poder detectar, ¿ya? Entonces es importante eso. Estos son los fenotipos que lo vamos a ver posteriormente también nuevamente, pero se da básicamente 4, ¿no? Los fenotipos que en ese consenso y en otro más trataron de concluir, ¿no? En cuanto a síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Acá oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico bioquímico y la eco, ¿no? Ecografía. Acá oligomenorrea, hiperandrogenismo clínico, pero ya no está la eco, necesito otro criterio. Acá hiperandrogenismo clínico bioquímico y con la eco, ¿cierto? Y acá oligomenorrea con la eco compatible con síndrome de ovario. Un poquito varían esto para que puedan ustedes observar que los fenotipos que se presentan no varían y están en estudio todavía, ¿ya? Bueno, también esto mismo estudiaron la sociedad, ¿no? de alteración de estrógenos o exceso de estrógenos, y lo mismo llegaron a esas conclusiones, ¿no? Hiperandrogenismo, hirsutismo, más androgenemia, disfunción ovárica, oligoovulación y ovario poliquístico, exclusión de otras patologías. Les ponía este término, ¿no? Esta asociación. Y ellos sí mencionaban que tienen que cumplir estos 3 criterios para catalogar con síndrome de ovario poliquístico. Pero el criterio de Rotterdam un poquito como que ha avanzado, porque a partir de ahí se fueron haciendo otras reuniones en la cual validaron, ¿no? Estos criterios de Rotterdam. Entonces, las consecuencias a largo plazo, ¿qué pueden ser? Obesidad, esterilidad, irregularidad menstrual, perfil lipídico anormal, hirsutismo, acné, alopecia androgénica, intolerancia a la glucosa, acá lo del fenómeno metabólico, acantosis nigricans, que es lo que se ve bastante, y a largo plazo diabetes mellitus. Pero muchos están tratando ya desde el momento que los diagnostican con, ¿no? Con sustancias como metformina, ¿no? Que pueden evitar a que vaya a la diabetes mellitus, ¿ya? O que genere un proceso que se complique la paciente. E inclusive puede haber un cáncer endometrial y una enfermedad cardiovascular. Eso es importante que tengan conocimiento, ¿no? Y acá la insulina y andrógenos que favorece ¿qué? Primero la expresión de los receptores, ¿no? De factor de crecimiento similar a la insulina en el ovario, ¿no? Síntesis de andrógenos suprarrenales es la respuesta para STH, receptores de LH, porque el LH es fundamental, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico se leve, ¿no? Y a nivel ovárico, y una respuesta de LH a GNR, o la hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipofisiario, ¿no? Y una disminución de la síntesis de la globulina transportadora o fijadora, ¿no? De las hormonas sexuales a nivel hepático, ¿no? Entonces, eso es lo que hace para que pueda generar este proceso. Es importante la fisiología de esto. Solamente esto es para observar que
la anomalía en la pulsación, ¿no?, de la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel de la glándula pituitaria, ¿no?, que está exacerbada por la progesterona. Pero ¿qué va a ocurrir? Una disfunción ovárica, hiperandrogenismo y detención del desarrollo folicular. Esto es lo que genera el ovario poliquístico, lo que ven los ecografistas, ¿no?, en el ovario, ¿no? ¿Mayor de cuánto dijimos? Mayor de 12, ¿no? Acabamos de hablar, ¿no? Mayor de 12, algunos hablan más, inclusive un momento dijeron 20, ¿eh? Pero mayor de 12, unos dicen 10 también, ¿no? Pero 12 es lo que hemos visto también en la biología, ¿ya? Y acá andrógenos suprarrenales y los niveles de hormona. ¿Qué hormona es esta? La globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿no? Entonces todo esto lo que ocasiona y hace como un círculo vicioso, ¿no? Y se va a generar más procesos. Y todo ello también conlleva un problema de la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y hay fenómenos de hiperinsulinemia que genera la diabetes, pero en el proceso han visto a largo plazo, inclusive, ¿no? Datos clínicos ya hemos visto bastante, ¿no? A trastornos menstruales, amenorrea, hirsutismo, obesidad, aumento del tamaño de los ovarios, engrosamiento de la túnica, leuquimia, microquistes foliculares ubicados. Mira, estas imágenes las tienen ustedes en sus computadoras, ¿no? Mire, cuenten, acá son más de 12, ¿no? Acá lo mismo y acá. Entonces se degenera la cantidad de folículos, ¿no?, en los ovarios. Entonces eso ya nos estará diciendo que tiene un proceso de posible síndrome, porque hay que asociarlo a la clínica o al laboratorio, para tener dos criterios de Rotterdam y decir que ya efectivamente tiene, ¿verdad? Entonces, suele ser en la menarca un aumento de peso, algunos vienen también bastante bajidos, o sea, disminuido de peso, no siempre incremento, ¿no? Hay una anovulación, eso sí, disminución de la fertilidad, sí, eso es importante. Vienen a la consulta por disminución a la fertilidad, ¿no? O sea, no pueden engendrar y están en ese proceso, ¿no? Por eso justamente los estudios básicamente nos demuestran que tienen un problema de hormonas, ¿no? Entonces vemos que acá menciona que el disruptivo mayor de 6 ya lo están catalogando, lo importante, en la escala Ferdinand-Galloway, como hemos visto, entonces mayor de 6, no de 8 que dice la escala, ¿no?, patológico. Si no hay bibliografía, acá creo que la William dice mayor de 6 inclusive, ¿ya? La 14 nigricans como marcador de hiperinsulinismo, pues no se olviden. Entonces también debemos considerar la escala, ¿no?, como hemos visto, edad de aparición, grado de progresión y distribución. Inicio perimenárquico orienta síndrome ovario poliquístico, y si es posterior, podemos y debemos excluir una causa tumoral, ¿no es cierto?, que podría generar el proceso. En la adolescencia va a ocurrir acné, ¿no?, y también puede estar asociado a otros elementos. Importante descartar, ¿ya? Buscar otros signos de virilización, ¿no?, como hipertrofia del clítoris o de la mama también, que esté aumento o haya una masa muscular. Y medidas antropométricas, siempre tomen peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, etcétera, para que puedan descartar la patología. En el laboratorio esto solamente para ver en qué día del ciclo podemos tomar, ¿ya? Testosterona libre, que está aumentada, la total al tercer, quinto día frecuentemente, ¿no?, la androstenediona, las otras FSH, LH, estradiol, sulfato de deshidrogenasa, ¿no?, progesterona al día 21, y acá lo que nos dice la relación, que es importante. Si tomamos una relación de LH y FSH alta, que lo menciona, ya nos da el diagnóstico. ¿Cuánto debe ser? 2 a 1. Es lo que dice la literatura. 2 a 1. 2 de FSH, 1 de FSH. ¿Listo? Con eso ya estamos prácticamente asegurando el diagnóstico. Puede haber alteraciones cardiometabólicas, ¿no?, especialmente, como hemos visto, la tolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus a los 40 años, un poco de larga duración, no es tan rápido a veces para generar obesidad, un perfil lipídico heterogénico, hipertensión, predisposición a trombosis o enfermedades macrovasculares, riesgo de infarto también, ¿no?, y también la coexistencia de factores, ¿no?, de cardiovasculares, de riesgo cardiovascular, ¿no? También puede existir una disminución endotelial con una disminución de actividad fibrinolítica que aumenta la actividad procoagulante y resistencia al efecto vasodilatador de la insulina. Entonces son alteraciones cardiometabólicas que pueden ocurrir en el proceso de la enfermedad. Esto es el perfil que le estaba mencionando de las hormonas que se pueden tomar, ¿no? FSH, LH, GNH, estradiol, progesterona, prolactina, la antimullerana, T3, ¿cuál es importante? La T3, ¿qué es la T3? La T4.
testosterona libre, inhibina, prolactina. Nos ayuda mucho para hacer diagnóstico. Pero muchas veces los pacientes no tienen dinero, el Ministerio de Salud tampoco, el seguro está dando mucho para dosar todo este tipo de hormonas. Entonces lo que más nos vamos por la clínica y por el examen ecográfico, ¿no? Entonces esto es un poco ya para agudizar más, es un poco que se gasta acá, es bastante en análisis. Tratamiento individualizado, porque tenemos que ver si cada paciente qué es lo que quiere, no va a tener hijos, ¿no? ¿Cuál es su expectativa? ¿No es paridad o ya tuvo? Entonces tenemos que hacer un análisis especialmente individualizado, ¿no? Destinado también a la insulinoresistencia, como ahora ya estamos trabajándolo con vitaminas B, etcétera, etcétera, ¿no? Disminuir el hipoandrogenismo, corregir las alteraciones cutáneas, que más que todo por la jovencita vienen por eso, tienen mucho grano, tienen pilosidad, vienen y nos consultan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Los ciclos menstruales también, a veces nos vienen, tratan de algún modo solucionar y vienen a la consulta para poder orientar. También el tratamiento si hay deseo de gestación, ¿no? Para la ovulación, entonces podemos hacer ovular por ciclos, ciclarla para que pueda ovular nuevamente y pueda tener descendencia, ¿no? Algunas mujeres dicen con ciclos más o menos regulares, menstruaciones al año más o menos 8-12, e hiperandrogenismo leve, prefieren prescindir del tratamiento, ¿no? Muchas veces se pospone también, porque siempre tratar con hormonas es un poco complicado, porque ustedes van a ver cuánto daño hacen las hormonas, ¿no? Entonces hay que valorar, siempre en la medicina riesgo, beneficio, ¿ya? Para poder dar o indicar alguna patología, eso no se olvide, ¿no? Entonces, pero sí es prudente hacer estudios, ¿no? Para encontrar de repente un problema de fondo, ¿no? Que nos puede estar encubriendo y tener problemas posteriores nosotros en el diagnóstico. Entonces es importante, eso a veces no sucede. Y insulino resistente, lo importante también acá mencionan, y la literatura habla de los ejercicios. Importante, ¿no? Eso ayuda mucho al proceso, ¿no? La reducción de peso, el ejercicio físico, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Especialmente la fertilidad y la ovulación, ¿no? Todos esos beneficios tienen, ¿no? Entonces es importante en algunos casos, cuando hay problemas ya de insulinosensibilizadores, se puede usar la metformina, ¿no? Que disminuye la producción hepática de glucosa, por lo que disminuye la secreción de insulina y la producción de andrógenos en el ovario, tiene un efecto antilipolítico. En algunos casos suele utilizarse, ¿no? Como les digo, que si tiene tendencia a tener una familia, si los papás, mamás tienen diabetes, esto es posible que lo haga, porque es mejor darle también para evitar que continúe. Entonces, son varias situaciones que tienen que valorar para hacer esa disquisición clínica, ¿ya? Sí, importante. ¿Tienen otra clase luego? ¿Sí? Sí. Tratamiento de unidad pilosebácea, hemos hablado, cosmético puede ser, o podemos tener anticonceptivos, proteronas, espironolactona, flutamida, finasterida, eflornitina también, cualquiera de estos. ¿No? La bibliografía encuentra la posología, pero lo importante es este tratamiento podemos manejarlo, ¿ya? Si hay ovulación, anticonceptivos también se puede usar, y si no hay ovulación, y si hay ovulación, clomifeno, ovocitol, gonadotrofinas o agonista de la dopamina. Si hay alteraciones metabólicas, eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? También es repetir, ¿no? Metformina, ¿cierto? Glutazona, estatinas, alcohol, todo va relacionado a alteraciones metabólicas. Y lo importante que estamos quedando nosotros hoy, estilos de vida, ¿no es cierto? Ejercicio, tener una vida sana, casi todas las patologías, inclusive en oncología, lo que están viendo mucho el estado anímico del paciente, que esté tranquilo, que esté en paz, que no se preocupe, la alimentación, están yendo por ese lado y están evitando mucho, ¿no? Porque el otro genera desorden, ¿no? Y cardiología lo mismo. Entonces tienen que tener en consideración esta situación. Acá hablamos del síndrome de Cushing. Lo han leído seguramente ustedes ya, porque es fisiopatología, ¿no? Se estudia, pero solamente para recordar, toda la parte orientada a la ginecología, ¿no? Ya ustedes saben qué año se ha descubierto todo este síndrome de Cushing, ¿no? Hablando de manifestaciones de exposición crónica a niveles inapropiados, altos de glucocorticoides, y la enfermedad que viene a ser ya va a ser dependiendo de la pituitaria, muchas veces son tumores, ¿no? Entonces es importante la diferenciación. Entonces hablamos de dos tipos, ¿no? Endógeno y heterogénico, y
exógeno y endógeno, ¿no? El exógeno, el que viene a ser porque estamos ingieren algunos de los elementos, ¿no? Oral, tópica, ¿no? Algún corticosteroide, ¿no? Puede ser inhalación o facticia, ¿no? Entonces, esto hace que genere este exceso, ¿no? En la manifestación. Y lo otro puede ser dependiente o independiente, dependiendo si va a ser por tumores frecuentemente, hipofisiario o extrahipofisiario. ¿Listo? Entonces, la frecuencia lo vemos acá, y si es independiente, Cushing suprarrenal, ¿no? Es más frecuente en la infancia por un adenoma o tumor suprarrenal. Entonces, básicamente todo esto del endógeno va a estar dado por problemas tumorales, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el estudio de sus pacientes, ¿ya? Siempre descartar. ¿Perfecto? Entonces, tenemos en la etiología si es endógeno iatrogénico o exógeno. Estos dos tipos, ¿no? Que son los que tenemos que ubicarlo y ver cuál está relacionado más con tumores. El interno del endógeno, no se olvide, ¿no? Para que puedan ustedes. Pues no solamente también recuerdo lo que son la fisiopatología, pero lo importante acá son las pruebas, ¿no? Para el diagnóstico, hipercortisolismo, ¿no? En 24 horas, dice menor de 50, pero en bibliografía van a leer mayor de 100 inclusive, ¿no? Ya patológico, menor de 50 normal. Listo, pruebas de supresión, pruebas de supresión nocturna, pruebas largas, etcétera, etcétera. Son pruebas inherentes, ¿no? Para descartar si hay cortisol o no. No solamente es para tipificar, ¿no? La cantidad que vemos acá, menos de 1.8, menos de 0.5. Entonces, son de segunda línea, no es tan importante, pero esta sí, ¿no? Y acá tenemos el etiológico, determinar ACTH. Menor de 5 picogramos por milimol es ACTH independiente, ya más o menos lo vamos ubicando. Y de 5 a 20 es indeterminada, le hacemos un test, ¿no? De hormona liberadora de corticotropina, y de acuerdo a la imagen, si es negativa, hay que hacer pruebas de imágenes, y si es positiva, ¿no? de la hipófisis, y si es negativa, de la suprarrenal, para que se ubiquen dónde voy a tomar el diagnóstico por imagen. ¿Qué le voy a recomendar? ¿Resonancia? ¿Una tomografía? ¿Qué le voy a recomendar? Te ubica esto, ¿ya? Si es mayor de 20, más bien es dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué veníamos a hablar de eso? Tumoral también. Entonces, es importante ver esto para determinación etiológica. Manifestaciones, ya ustedes lo conocen: ganancia de peso, trastorno de hirsutismo, mire, el hirsutismo sigue también presentándose, alteraciones psíquicas, debilidad muscular, fragilidad capilar, acné, y los signos de encontrar una paciente obesa, ¿no? Pletórica, ¿no? Con fases de luna llena, vemos acá, por ejemplo, hipertensión, estrías rojas vinosas, algunos tienen estrías, alteración del metabolismo, hidrato de carbono, osteoporosis, nefrolitiasis inclusive, ¿no? Entonces, más o menos las imágenes nos orientan a los signos que puedan presentar. Un poco acá de calvicie también en los casos que puedan existir. Tratamiento, si es iatrogénico, ¿no? Exógeno, ¿qué hacemos? Suspendemos, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, vemos, hacemos seguimiento y tiene que ir mejorando. Si es endógeno, nos vemos si es dependiente, independiente, para ver si es una enfermedad de Cushing, para poder, ya, pero esto se maneja a nivel quirúrgico, ¿no es cierto? Extirpación quirúrgica, vía transespenadal y su radioterapia, ¿no? Para complementar el diagnóstico. Luego, si es ectópico, extirpación del tumor, ¿no? Y si es oculto, inclusive puede ir a eliminarlos todo el riñón, o sea, una suprarrenectomía, ¿no? Entonces se elimina todo el riñón, ¿ya? Y en los ACTH, si hay adenomas o carcinomas suprarrenales, ya también estos casos definitivamente tienen que eliminarlos. Entonces, acá tienen que entrar no solamente el ginecólogo, también el nefrólogo para ver, ¿no? Son un equipo, ¿no? Para poder tratar a sus pacientes, porque son más complicados. Perfecto. Acá son algunos de los medicamentos que se puede usar para controlar en un inicio, ¿no? Vía oral, para decirle que no solamente podemos ir a un tratamiento quirúrgico, sino vía oral. Por ejemplo, utilizan bastante ketoconazol, metapirona, osolvidostato, levoketanol, meflopristol, etcétera, etcétera, que pueden ayudarnos, ¿no? a tratar. Pero lo importante es llegar a este diagnóstico, porque es muy posible que se vaya a un tumor, ¿no? Entonces ahí tenemos que aprender siempre, ¿no? Entrar a cirugía. Perfecto. Entonces eso no se olvide. Y ya el último tema, y ya nos quedan como 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Para acabar, es la hiperprolactinemia. Esto ya vemos que una molécula polipeptídeo, que en el cromosoma 6 se encuentra, ¿no? El gen, más o menos 198 aminoácidos, tiene 4 isoformas,
¿no? Monomérica, dímero big, y acá está su cantidad de kilodalton, ¿no? Cómo lo están midiendo, este tipo de isoformas de esta hiperprolactina, de la prolactina, ¿no? Como molécula. Se sintetiza en las células autotropas de la hipófisis, tiene una sección pulsátil, vida media 14 minutos, ¿no? En pulso va eliminándose para el inicio y mantenimiento de la lactancia, ¿no? Va a haber picos por momentos y a veces también va a tranquilizarse, ¿no? Tiene entonces un ritmo circadiano, especialmente durante el sueño, como el sueño REM. ¿Sabe qué es el sueño REM? ¿Sí? ¿Movimientos rápidos? ¿Ah? ¿Qué movimientos? Han estudiado ya psiquiatría, ¿no? Ya. Entonces, en el sueño está alterada esa hormona, ¿no? Entonces tienen que hacer estudios para poder validar y precisar un poco el diagnóstico. Entonces, es una alteración de la zona hipotálamo hipoficiaria, ¿no? Con la alteración de las gónadas y la mama, ¿no? Que causa infertilidad ovulatoria, trastorno menstrual, nega, lactorrea, disfunción en varones, ¿no? Y ginecomastia en varones, ¿ya? Tiene generalmente una fase lútea corta en estos casos. Y estos son los factores que incrementan endorfinas, estradiol, ejercicio, opioides, serotonina, ¿no? Péptido intestinal, gonadotrofina liberadora, ¿no? La hormona liberadora de tirotrofina, todas estas hormonas aumentan, ¿no? La RS también, estrés, cirugía, lactancia, embarazo. ¿Y quién lo inhibe? La dopamina, para una hiperprolactina, GABA y la somatostatina. Los valores normales de prolactina en mujeres 2 a 18 nanogramos por mililitro hasta 25 nanogramos. ¿De acuerdo? Para no nos interesa mucho. En gestantes aumentan, ya se imaginan que está novela, aumenta. Entonces incrementa en el embarazo 10 veces, en la lactancia 3 a 5 veces, y hay un pico de 10 minutos a nivel basal cada 3 horas también. Tiene una variación, ¿ya? de su secreción. Causa 20 a 25% de amenorreas secundarias, como mujeres de 20 a 50 años, y hay una subclínica en 10%, ¿no? Tiene una prevalencia más o menos del 9% de mujeres con amenorrea y 15% con galactorrea. Esto más o menos para tipificar la cantidad de nanogramos de prolactina para ver si está procesándose por fármacos, ¿no? U otros, inclusive ya por macroprolactinomas, o sea, tumores, y en estos es mayor de 500 nanogramos, ya totalmente estamos con un macroprolactinoma, un tumor. ¿Ya? Acá todavía podemos sospechar, por ejemplo, de la risperidona o metoclopramida, que son elementos que se utilizan, ¿no? La metoclopramida en gastroenterología se utiliza mucho, ¿no? ¿Para qué utilizamos la metoclopramida? Es un antiemético, ¿no? Para un poco el gasto se utiliza mucho. ¿Ya? Y la respiridona, esto es solamente normal, prolactina, oxitocina, para que haya succión y prohíbe la dopamina, ¿no? La contracción, ¿quién lo hace? La oxitocina, ¿no? Elimina la secreción y acá contrae la secreción. De ese modo es el reflejo de succión. Y donde hay un problema que la prolactina que se eleva, por efecto de que la dopamina, como es el único inhibidor, baja, entonces se eleva la prolactina, entonces, ¿qué sucede acá? Las hormonas liberadoras de gonadotrofinas disminuyen y hay una disminución de FSH y LH, por lo tanto, angulación. Es una secuencia para que puedan ustedes más o menos guiarse qué es lo que sucede. ¿Perfecto? Patológica, puede ser no patológica e idiopática, son 3 tipos. ¿Ya? Entonces, dentro de la causa o clasificación no patológica tenemos la fisiológica y la farmacológica. La fisiológica ya lo que sabe, embarazo, ¿no? Para temas de salud. Y la farmacológica, tenemos los antipsicóticos como haloperidol, risperidona, tenemos al inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, sertralina, que muchos utilizan en psiquiatría. Nosotros tienen que preguntar a la paciente, ¿está tomando? Lo primero, si se olvidan eso, no le va a preguntar y de repente se les pasa. Entonces es importante saber, ¿ya? Y otros antieméticos como metoclopramida, domperidona, ¿no? Y metoclopramida. Son otros antieméticos y bloqueos de receptores D2 que pueden ocasionar este tipo de
patología, lo que es frecuente, ¿eh? Para muchas mujercitas vienen por secreción láctea, ¿no? Quieren solucionar su problema. Y las patológicas son tumorales básicamente, ¿no? En el hipotálamo, craniofaringoma, inclusive metástasis de mama, ¿no? Y ver acá el tamaño del tumor, ¿no? Menor de 1 centímetro, que decir micro, prolactinoma, y mayor de 1, macro, ¿ya? Y los no tumorales puede ser hiperprolactinemia familiar, hipotiroidismo, nos puede dar insuficiencia renal crónica, inclusive lesiones de pared torácica, ojo, nos pueden llevar a este proceso. Y en la idiopática la concentración está alta, 20 a 100, ¿no? Se debe hacer imagen de estudio, ¿no? Y muchas veces están normales, entonces por eso justamente no tiene una causa idiopática, ¿no? Las manifestaciones premenopáusicas y posmenopáusicas. Pre, infertilidad, oligomenorrea, menorrea, ¿no? Disminución de la libido, aumento de peso, acné, hirsutismo, osteoporosis. Y en la posmenopáusica lo que más se nota son la hemianopsia bitemporal, o sea, el campo visual se altera, ¿no? Porque es lógico, todo está, ¿cómo se llama? El tumor. ¿Dónde está aquí? En la hipófisis. ¿Y dónde se ubica? ¿En la silla? Entonces, ¿y qué pasa por ahí? ¿Ah? Comprime y comienza a desaparecer. Entonces todo es relacionado a anatomía, ahí están en ese proceso ustedes, por eso han debido básico hacerlo bien, luego van a entender fácilmente. Entonces es sencillo, ¿no? En la medida que uno lo entiende, ¿no? Bueno, es fundamentalmente en cuanto a su manifestación clínica, diagnóstico, la historia es importante como estamos viendo, ¿no? Porque hay elementos, medicamentos que ocurren, ¿no? Esta secreción. Laboratorio importante, no hay que dosar estos elementos. Hay un test también que se puede hacer en dilución en suero, una prueba de estimulación de la platina y la resonancia, ¿no? Para descartar más que todo tumores. Perfecto, evaluación farmaco-oftalmológica, ¿no? ¿Para qué? Para el problema del quiasma óptico, que es importante. Entonces, ¿la clínica es importante o no? Importantísima. Entonces, acá tenemos el laboratorio, niveles de prolactina sérica, rango normal, hemos dicho que es 5,25. Si está a 26 a 40, inclusive se puede repetir para acelerar el diagnóstico. Hay un efecto jugo de gancho que van a leer seguramente en Williams, y justamente a veces hay que son tumores grandes que ven la secreción y está normal. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Es un fenómeno que el organismo fisiopatológicamente no lo determina bien. Por lo tanto, la masa celular es grande, pero su cantidad de prolactina que dosamos es baja. Entonces, eso justamente nos quiere decir efecto. Por lo tanto, se hace una prueba con 5.000 nanogramos por decilitro y diluirlo en 1 en 100 para poder detectar esta prolactina, ¿no? Y muchas veces son por macroadenomas no funcionales. También la cromatografía nos ayuda con fijación del gel, que es un diagnóstico importante, inclusive el gol estándar, ¿no? Para este tipo de patología. Entonces, tenemos menor de 200 micro y mayor de 200 macro, ¿no? Básicamente para ubicar qué tipo de tumores. Perfecto. Puede hacer dosaje al tercer o quinto día ciclo menstrual, útero en reposo y las hormonas a nivel basal patológico mayor de 30, ¿no? Como hemos dicho acá, siempre tiene que ir mayor de 30, ¿no? La prolactina de sangre superior a 200 nanogramos de la mujer no embarazada puede ser indicativo de tumor hipoficial. Más o menos eso es algunas veces que suele suceder. Pero lo importante es la anamnesis, el diagnóstico y lo que ustedes van a encontrar en sus tomografías, el diagnóstico de imágenes. ¿Perfecto? Tratamiento, fármacos, agonistas de la dopamina, ¿no es cierto? Es lo importante. La bromocriptina y cabergolina son de los elementos importantísimos, ¿ya? Los dos no se utilizan, casi similares, no hay mucha diferencia, pero el único problema es acá, si está embarazada, bromocriptina sí puede usar, pero cabergolina no, porque es teratogénico, hay que tener cuidado. Lo demás, la duración, una semana, bueno, puede variar, ¿no? Los efectos, ¿no?, adversos también casi son similares, ambos tienen efectos adversos. Más se utiliza la bromocriptina, es más frecuente. ¿No? ¿Por qué? Porque es todo estadio, ¿no? Y la dosis está acá, 2.5 a 10 miligramos por efecto. La cabergolina también se puede hacer 2 veces por semana, no es diario la dosis, ¿no? Acá está la indicación que ustedes pueden leerlo. De repente también tratar de hacer un actividad con Williams, ¿no?, que también tiene este tipo de tratamiento.
¿no? Un ecocardiograma cada 2 años con una efectividad del 90%, y también esperamos un retorno menstrual y fertilidad con una disminución de los síntomas virtuales. Entonces tenemos que esperar eso en este caso. Y controlar, dice, el nivel de la función gonadal y especialmente los niveles de prolactina para poder hacer el seguimiento. Lo importante es el seguimiento. Bueno, al último ya se van a ir, ya estamos en hora ya, el esquema, el manejo del prolactinoma, ¿no? Lo que perseguimos es normalizar la prolactina, ¿no? Evitar la osteoporosis, restaurar la función gonadal y revertir la infertilidad. Entonces utilizamos, como dijimos, agonistas dopaminérgicos, la respuesta, ¿no? Si respuesta, seguimiento, tiempo mínimo 12 meses, medir la prolactina sérica cada 3 meses. Si la prolactina está mayor de 200 nanogramos, entonces una resonancia magnética, porque puede ser un tumor, hemos dicho, mayor de 200, ¿no es cierto? Y si es normal, entonces hasta más o menos 12 meses, bajar la dosis y a los 2 años suspender todo. Luego de una ecografía, una resonancia magnética que nos ayude, ¿no?, a visualizar bien internamente. Y si no hay respuesta, ya no cambiar a otro, no hay respuesta a cirugía, ya terapia, etc. Entonces es importante el diagnóstico para no irnos a cirugía, ¿no es cierto? Si hay cirugía, ¿qué hacemos? Resección transfenodal, radioterapia, prevención de la recidiva, solamente ya se puede usar la radioterapia, pero ya está con ayuda de oncología. Entonces ya asociamos dos entidades, 2 especialidades para poder manejar a estos pacientes, porque a veces se complica. Importante, mire, lo que es tan simple, pérdida de sustancia láctea, por ejemplo, ¿a dónde puede llegar? Entonces los estudios nos van a decidir, nos van a ayudar. Lo que pelean bastante es Williams, algunos otros bibliografías que lo han pedido, pero lo importante para los exámenes es de Williams. ¿Bien listo? No sé si hay una pregunta para decidirnos.